Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Este es el nuevo cuerpo inmortal. Es un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a hacer una comunidad de dioses poderosos, atómicos, un poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. Mentiroso. Tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pase, coño. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Padre. Graça, ó Deus, é para sempre. Teu pacto, ó Deus, é eterno. Tua graça, ó Deus, é para sempre. Desde antes me foi dada, reservada para a glória. Coração, e por isso
teu pacto, Deus eterno. Tua graça, ó Deus, é para sempre. Desde antes foi dada, reservada para a glória, gravada em meu coração. E por isso agora reino, caminhando em tuas obras, em teu decreto, em teu amor. Desde antes foi dada, reservada para a glória, gravada em meu coração. E por isso agora reino, caminhando em tuas obras, em teu decreto, em teu amor. Em teu decreto, em teu amor. Em teu decreto, em teu amor. Fala, Pai. Graças, papai. Pai, tu me fizeste para tua exaltação, predestinaste meu espírito em amor. Quando te louvavam as estrelas também, eu amaste primeiro, por isso a Ele, só a Ele, só a Ele, gratidão e glória. A Ele toda honra e toda glória seja a Ele. A Ele, só a Ele. Pai, tu me fizeste para tua exaltação, predestinaste meu espírito em amor. Quando te louvavam as estrelas também, eu me amaste primeiro, por isso a Ele, só a
uma verdade, uma cabeça, unidade que Deus professa me deu, plena felicidade, com suas palavras inefáveis. Uma visão, uma palavra, revelação, quando Ele me fala, me dá plena felicidade, com seu evangelho posso reinar. Eu só senti uma só regra, uma só fé, limpa consciência me deu plena felicidade. Agora posso cantar louvores com sua ciência, recebendo a transformação do corpo. Eu sei, já nada o detém, é necessário e vem, recebendo a transformação do corpo mortal. Já não será igual, é a imagem celestial, e com corpos incorruptíveis se dirá com propriedade que tragada foi a morte em sua vitória. Papai, te aguardamos, papai. Tua amada te espera em obediência. Papai, com gozo, com alegria. Uma verdade, uma cabeça, a unidade que Deus professa me deu plena felicidade, com suas palavras inefáveis. Uma visão, uma palavra, revelação, quando Ele me fala, me dá plena felicidade, com seu evangelho eu posso reinar. Eu só senti uma só regra, uma só fé, limpar consciência me deu plena felicidade. Agora posso cantar louvores com sua ciência, recebendo a transformação do corpo. Eu sei, já nada o detém, é necessário e vem, recebendo a transformação do corpo mortal. Já não será igual, é a imagem celestial, e com corpos incorruptíveis se dirá com propriedade que tragada foi a morte em sua vitória. E com corpos incorruptíveis se dirá com propriedade que tragada foi a morte em sua vitória. Ah, papai, um aplauso ao nosso Deus, eterno Deus que reina. Ah, papai, reina. Ele vive em mim. Ah, papai, graças bendecidas. Bendecidos dioses, preciosa amada del Dios vivo, los gobernadores de la tierra,
los herederos de todas las glorias, los que vamos caminando de gloria en gloria, siendo transformados, dice, de gloria en gloria. Abba, Padre. Un saludo a la preciosa amada en las naciones que nos ven a través del DVD. Declaramos ahí cubierta poderosa de ángeles en todo lugar. El ministerio está entrando en una etapa preciosa, una etapa bien linda. ¿Se recuerdan cuando papi decía que apenas el ministerio va levantando la nariz, verdad? Ahora cobramos vuelo. Así es que usted, sin desmayar, seguro en lo que ha creído, contento, confiado. ¿Cuántos viven así? Disfrutando de esa gloria. Porque fíjese que papi no miente. Y en este tiempo se tiene que ministrar, predicar el evangelio, pero el de la transformación. Y uno puede decir, pero ¿cómo va? Si no entendieron ni allá, ¿cómo van a entender hoy? Eso es la mente la que piensa, pero ahora va a ser más fácil, más fácil. Eso, y a los que nosotros le llevemos el evangelio, va a ser más fácil. Van a entender porque les vamos a dar todo el proyecto. Así que estamos viviendo una etapa hermosísima, preciosa, disfrutando la herencia que papi nos dio. Esa partida que le llamamos muerte, pero física, para dar paso a la transformación, es el paso del gusano a la mariposa. Ese es el paso, esa es la transformación, esa es la metamorfosis. Si esperaba otra cosa, no, esa es la transformación. Ahora, vamos a ser revestidos, sí, de nuestra habitación celestial, pero esa ya la teníamos. Pero no les adelanto porque... Y hoy vamos a ver un clip que hemos estado viendo. Mire, la idea no es que usted se olvide de José Luis, sino la idea es que usted oiga de su boca lo que él está diciendo. Entonces, póngale atención al clip, póngale atención. Yo sé que ya lo oyó y ya lo oímos, pero póngale atención, porque hoy va a ser otra gloria en su mente. Así que vamos, ¿estamos listos? Tenemos que reinar. Y cuando José Luis desaparece y le entrega todo al que está dentro de él, o yo no sé quién, y entonces es Dios sobre todo, en todos y para todos. Iglesia, anhelamos ser revestidos. Anhelamos una transformación. Ángeles de nuestra cubierta. Papá Dios, necesitamos esa transformación. Necesitamos que en un abrir y cerrar de ojos, esto corrupto se vista de incorrupción. Esta noticia hay que llevársela al mundo. Hay que llevarle esta noticia al mundo con evidencias. Esa transformación es el pago, la recompensa, más bien dicho, de gente que se someten al Evangelio. Dios tiene todo en orden. Él escondió ese evangelio, nadie lo había visto en 2000 años. Y ahora de momento lo manifiesta en la forma que se ha revelado a nosotros. Pero la recompensa de serle fiel al evangelio que yo predico
es la transformación de tu cuerpo. Y esto no es en vano. Esto no es en vano. La recompensa va a ser esa. Y pronto recibimos esa transformación. Pronto. Entonces, fíjese, si usted es obediente y fiel, ¿qué es lo que él dijo? Cuando José Luis, ¿qué? ¿Por qué le vamos a querer dar vida? Si él es el Dios vivo. Usted está aquí conmigo. Que no es ser obediente eso, decir, y cuando él desaparezca, él entregará el reino al Dios y Padre. Y entonces, ¿quién es el que está hoy aquí? ¿El Dios y Padre? Pero ustedes no quieren a José Luis. No, es que él dijo que cuando él desaparezca, entonces venía la otra gloria. La transformación. Entonces, no es que nosotros querramos quitarlos, es que él se tenía que quitar para darle paso a lo que venía. Bendecidos. Así que, qué gloria. Eso es lo que nos dice a nosotros que estamos en lo correcto. Porque fíjese, hay personas ahorita, y no es juzgando ni burlándose, no, pero hay personas que quieren verle el nombre a Dios y le quieren poner José Luis. Y él dice, cuando José Luis desaparezca, él entregará. No sé si entiende. Es que si no desaparece la carne, entonces no aparece el espíritu. Es que esto es un proceso, y ese proceso ha venido, bueno, toda la Biblia. Ese es un proceso. Usted tiene que entender que nosotros hemos vivido en un proceso, y este es el final del proceso. ¿Y por qué decimos que es el final del proceso? Porque ¿qué más va a haber si estamos viviendo la vida espiritual? Ya transformados, porque esa es otra de las cosas. Pero vamos a avanzar, porque hoy el tema es precioso y eso nos lo va a aclarar bien todo. Vamos al consejo para la siembra. Gálatas 6, verso 8. Dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará, ¿qué? Vida eterna. Note usted que no dice ahí que el que siembra para el espíritu va a segar dinero. Eso es una añadidura, pero ¿qué es lo que va a segar? Vida eterna. Por eso nosotros, fíjese, nosotros sembramos en el ministerio de la carne. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de la carne? Pues desde Moisés hasta José Luis. Ese es el ministerio de la carne. Entonces, nosotros sembramos ahí, ¿sí o no? Pero no podemos cosechar de ahí, porque dice que el que siembra para la carne, ¿qué cosechará? Corrupción. Y usted no quiere corrupción. Entonces, por lo tanto, nosotros no podemos sembrar para la carne. Por eso la siembra que nosotros hacemos hoy es porque este es el ministerio del Espíritu. Entonces, al estar en el ministerio del Espíritu, usted está sembrando ¿para qué? Para el Espíritu. Y entonces, del Espíritu, ¿qué va a cosechar? Vida eterna. Estamos ahí, bendecidos. Entonces, nosotros estamos en un ministerio donde segamos vida eterna. Tenemos una herencia. Ciertamente nosotros al sembrar recibimos la prosperidad, pero la recibimos porque tenemos la herencia. Y el que tiene la herencia, el hijo, es heredero ¿de qué? De todo. Pero no es eso lo que buscamos, sino es la herencia. Y entonces si no esperan el dinero, entonces ¿para qué sembramos? Bueno, sembramos porque la palabra tiene que correr. ¿Qué dijo ahí? Esto hay que llevarlo ¿qué? A todos. Lo que pasa es que a veces nosotros pensamos, pero si nadie va a entender, ¿qué sabe usted si Dios lleva todo esto?
¿Entendimos nosotros con José Luis o no entendimos? ¿Y por qué no vamos a entender hoy? ¿Por qué no va a entender las naciones, el mundo, los escogidos, los que están elegidos para eso? Así que vamos a sembrar entendiendo en dónde sembramos, en el ministerio del Espíritu. Así que siembre y disfrute la abundancia de la herencia. Abba, Padre, qué gozo, bendecidos, cantarle con amor a nuestro Dios vivo. Abba, Padre. Estoy viviendo una gloria hermosa, la más grande y preciosa, que el gran pastor me hizo apto para toda buena obra. Por eso tengo gozo, anhelo sembrar en todo tiempo, lo hago con certeza, lo hago con convicción. Fui educado, fui formado, reconozco tierra fértil, la que produce abundante fruto, y a mí nada me falta. El conocimiento pleno tengo, vivo abundando en todo, he recibido mi herencia, ya se ha manifestado. El conocimiento pleno tengo, vivo abundando en todo, he recibido mi herencia, ya se ha manifestado. Abba, Padre, qué gloria, bendecidos. Somos su nueva creación y sembramos con gozo, no con tristeza ni por necesidad. Abba, Padre. Estoy viviendo una gloria hermosa, la más grande y preciosa, que el gran pastor me hizo apto para toda buena obra. Por eso tengo gozo, anhelo sembrar en todo tiempo, lo hago con certeza, lo hago con convicción. Fui educado, fui formado, reconozco tierra fértil, la que produce abundante fruto, y a mí nada me falta. El conocimiento pleno tengo, vivo abundando en todo, he recibido mi herencia, ya se ha manifestado. El conocimiento pleno tengo, vivo abundando en todo, he recibido mi herencia, ya se ha manifestado. Abba, Padre, qué gloria, bendecidos. Con todo nuestro amor para ti, Señor. Te amamos, papito. Abba, Padre, disfrute la abundancia de la herencia y eche mano de la vida eterna, porque es suya. Muy bien, hoy tenemos un tema precioso, espectacular. Es bastante amplio, extenso,
porque es lo que papi quiere darle a su iglesia, ¿verdad? Nosotros no escogemos lo que vamos a dar, sino lo que él quiere darle a su amada, a su iglesia, para llevarla a donde él quiere tenerla. Muy bien, el tema que hoy tenemos es: la herencia es un cuerpo transformado. Diga, la herencia es un cuerpo transformado. Y vamos a ver el primer punto, el propósito de Jesucristo hombre y la gracia en esta tierra. O sea, el propósito de Jesucristo y el propósito de la gracia en esta tierra. Vamos a comenzar en Juan 16, versos del 7 al 11. Juan 16, versos del 7 al 11. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Verso 8, por favor. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Sigamos leyendo. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Muy bien, entonces fíjese, ¿de qué está hablando Jesús de Nazaret ahí? De la segunda venida de Jesucristo. Entonces, esa segunda venida tenía un propósito. ¿Y cuál era? El de consolar a la iglesia. ¿Y cómo consoló José Luis de Jesús? ¿Cómo nos consoló a nosotros? ¿Sobándonos la cabecita? ¿Con escalofríos? ¿Cómo nos consoló él? Con el evangelio, con una doctrina. O sea, esa doctrina vino a consolarnos y vino, además de consolarnos, a hacer notar o a explicar tres cosas bien importantes que dijo Jesús de Nazaret, ¿verdad? Entonces dice, la primera es, aclararía que el pecado fue quitado. Entonces, ¿por qué dice por cuanto no creen en mí? Porque todas las sinagogas llamadas cristianas creen que hay pecado, entonces no creyeron en él. Entonces Jesucristo hombre vino a explicar que el pecado que había sido quitado. De justicia. La segunda cosa que iba a explicar era la justicia. ¿Y qué era lo que dijo Jesús? Porque a mí ya no me veréis más. ¿Y a quién están esperando todavía los religiosos? Al judío. ¿Y qué dice ahí? Y vino José Luis y vino a decir, así no va a venir, ¿verdad? La segunda venida era él, era José Luis de Jesús, que venía a aclarar precisamente. Y la tercera, de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo fue ya juzgado. O sea, ¿qué nos vino a decir José Luis de eso? Que el diablo estaba destruido. Entonces, fíjese, note cómo nos consoló a nosotros. Nos consoló dándonos a conocer los misterios de la muerte de Jesús de Nazaret. Así fue como nos consoló, porque nosotros no sabíamos el significado de la muerte de Jesús de Nazaret, solo sabíamos que había muerto por nosotros, pero el que nos vino a explicar quién fue, José Luis de Jesús. Ve el proceso precioso de esto. Muy bien, entonces vamos a avanzar entonces. Pero dijimos que había un propósito para la venida de Jesucristo hombre y un propósito para la gracia. Entonces la gracia, ¿qué vino a hacer la gracia en nuestras vidas? Sirvió para limpiar la mente. ¿Qué teníamos en la mente nosotros? Religión. Había contaminación de carne y de espíritu. Eso era lo que teníamos nosotros en la mente. Entonces la gracia sirvió para limpiar la mente, ¿sí? Muy bien, Hebreos 9, verso 14, Hebreos capítulo 9, verso 14 al 17.
Entonces dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará. ¿Qué iba a hacer? Limpiar vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis ¿a quién? O sea, ¿a quién era el que nosotros íbamos a parar sirviendo? Al Dios vivo. ¿A qué nos llevó José Luis? Al Dios vivo. Por eso Él se hizo un lado. ¿Para qué? Para que nosotros llegáramos ¿a quién? Al Dios vivo. Muy bien. Entonces, fíjese, el propósito fundamental de la sangre de Cristo, de la sangre de Jesús de Nazaret, era limpiar nuestra conciencia de todo lo que nos contaminaba. Entonces Él muere y limpia nuestra conciencia. ¿Y quién sabía eso? ¿Usted lo sabía? Nadie, pero Él lo hizo en la cruz. ¿Pero cuántos tenían la conciencia limpia? Ninguno. ¿Está entendiendo el propósito? O sea, hay muchas cosas que Jesús de Nazaret hizo, pero no tienen valor sin la segunda venida de Cristo. Porque la segunda venida de Cristo es la que le dio valor a lo que Él hizo en la cruz. Esto es bien sencillo. Entonces, José Luis de Jesús, ese fue el propósito de él, venir a explicar lo que habíamos conseguido los herederos con la muerte en la cruz. Muy bien, entonces el verso 15, por favor, el verso 15. Así que, aquí ya se pasó 2000 años después, así que por eso es que, diga mediador. ¿Y quién es el mediador? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Entonces ya no está hablando aquí del que limpió las conciencias, sino del que está explicando cómo se limpia esa conciencia. Entonces dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Nuevo pacto, para que interviniendo muerte. Ya no está hablando de Jesús, la muerte estuvo allá, aquí está la otra. Entonces, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la herencia. Para que reciban, ¿qué dice ahí? O sea, no era la herencia, ¿era qué? Aquí conmigo, era la promesa, había una promesa y Él vino a hablar de la promesa, llamando las cosas que no son como si fuesen, pero era promesa, no era la herencia. Entonces, fíjese, solo mencionan dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto, el primer pacto y el segundo pacto. Entonces dice, por eso, como mediador, está en medio del pacto. ¿Cuáles eran los pactos? El pacto de la carne y el pacto del espíritu. ¿Quién le iba a dar fin al pacto de la carne? Él. ¿Pero a qué horas? En su muerte. Mientras Él estaba aquí, era el pacto de la carne todavía. Hablaba cosas espirituales, pero era para la carne. Estamos aquí. Veamos una referencia de esto. Gálatas, y solo la voy a leer yo aquí, Gálatas 4 y verso 29. Esto es bien importante. Gálatas 4, verso 29. Dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ¿qué? Ahora, así también ahora. Entonces, dos pactos, carne y espíritu, no hay más. Entonces, la carne, ¿cuándo terminó? Cuando parte el velo José Luis. Por eso usted no puede tener el velo, porque ahí termina la carne. Si le da vida a la carne, usted anda en el pacto de la carne. Pero Él lo llevó ahí. Entonces vamos a avanzar porque esto se está poniendo bueno. Entonces dice, y los llamados reciban, ¿sí?
la promesa. Cuando muere Jesús de Nazaret, Él lo que da es una promesa. No da la herencia, porque la herencia la iba a dar Jesucristo hombre, José Luis de Jesús. ¿Cuándo? Con su muerte. Muy bien. Entonces, ahí está. Entonces, la muerte de Jesús de Nazaret da la promesa de la herencia. Y con la muerte de José Luis de Jesús, que muerte, hablando de carne, terminó la carne, pero es transformación, ¿verdad? La herencia. ¿Cuál es la herencia entonces? El cuerpo transformado. Esa es la herencia. Lo que nosotros estábamos esperando, por eso es que él dice que esperamos que anhelamos la transformación. ¿Por qué? Porque esa transformación era la que nos iba a llevar al nuevo pacto, a la vida del Espíritu. Muy bien. Entonces fíjese, ¿cuál fue la transformación? Que fue donde ninguno entendimos, porque realmente nosotros, si no hubiera sido porque papi no lo dice, y no es místicamente ni que nos habla de noche, no, en lo que él dijo, él lo dejó escrito en el Evangelio. Entonces fíjese, ¿cuál es la transformación del cuerpo? Porque la transformación es la transformación del cuerpo. Por cuanto el espíritu no puede ser transformado, el espíritu nunca ha estado manchado. Dice Job, y tu cuidado guardó que tu espíritu siempre ha sido perfecto. La transformación venía a tu cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la transformación del cuerpo? Quitarle la carne. No es que al cuerpo, entonces, esa contaminación de carne que se depositó en tu cuerpo es lo que vino a quitar José Luis. Esa es la transformación. Transformar es cambiar de forma. Entonces viene y te quita la carne y te quedas en el cuerpo. Entonces, esa es la transformación del cuerpo, cuando te quitan la carne. Muy bien. Por eso fue que nuestro padre, ¿se recuerda usted que nos contó la anécdota de cuando le dijeron, gracias porque nos diste nuestra verdadera identidad? Ese es el clip de la semana pasada. ¿Y qué le dijo él? Y él dijo, no, les mentí. Yo lo que les di fue un retrato en blanco y negro, porque era solo la promesa. La herencia vendía cuando partiera el velo. Él lo que nos dio fue un retrato. La verdadera transformación es ahora. Ahora, la verdadera identidad. ¿Usted sabe quién es o no? Ahora sí está convencido que es un Dios. Porque es totalmente espiritual. Su carne se le quitó. Junto, fíjese, el diablo fue destruido y ahora no solo el diablo fue destruido, sino la carne que era herencia de él también fue destruida, fue quitada. O sea, usted ahora es un espíritu que tiene un cuerpo. Entonces ahí es donde si Dios a través de una doctrina de la gracia comenzó a explicar los misterios, ¿cómo le van a llenar su mente ahora para que ese cuerpo cambie? Porque ya su carne ya no la tiene, pero usted está acostumbrado a ella. Usted no tiene carne, ¿o sí? Pero usted está acostumbrado a ella, porque ¿cuánto tiempo la ha llevado? Pero ya no la tiene. Entonces ahora necesita una doctrina también, y es la doctrina de la transformación, la única. Usted ya no puede con la gracia venir y transformar su cuerpo. No. Ahora es una doctrina que se llama de la transformación. Dios le quita la carne y le da una doctrina para este tiempo, que no es nueva. Él lo dijo. Si todo lo que aquí se dice es lo que él dijo. Solo que para este tiempo, para esta dispensación. Entonces, cuando parte el velo, entonces ahí es. Vamos a ver el verso 16 y 17. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. O sea que para que haya testamento tiene que haber ¿qué? Muerte. Entonces,
si José Luis de Jesús no moría honrando lo que dice el Evangelio, si José Luis de Jesús no moría, ¿qué hubiera pasado? ¿Usted tuviera herencia? No. Y entonces los que lo tienen vivo, ¿tienen herencia? No. No, porque no hay, si no hay muerte, no hay quien le dé la herencia. Porque tiene que haber muerte para que entonces usted como heredero reciba la herencia. Leamos el otro, por favor. 17. Porque el testamento con la muerte, ¿qué? O sea, hay un testamento para todos, no solo para nosotros, ¿sí? Pero ¿cómo se confirma? ¿Y si no creen en la muerte? No hay herencia. Pues no es válido, diga, no es válido, entre tanto que el testador vive. Usted está aquí conmigo. Por eso usted ya no puede ver a Jesús, a José Luis de Jesús, porque ya no es el mediador. Fue el mediador. Hoy es Dios mismo. Entonces, cuando usted lo ve de esa manera, ¿usted le agradece menos o le agradece más por lo que él hizo? Si muere para darle la herencia. Es la única forma de entender todo eso que pasó. ¿Y por qué lo entendemos nosotros? Porque Dios nos lo está revelando. Es que Dios ya nos revela hoy. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Es del Evangelio, es la misma de las 14 epístolas. Ahí lo estamos leyendo, está escrito. Dios revela siempre. ¿Cómo le dijo a Pedro allá? Dios no, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, revelaba allá, revelaba con José Luis. Y ahora también. Sí. Siempre. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y antes estaba limitado a un cuerpo. Hoy no tiene cuerpo que lo limite. Hoy es el Dios vivo en cada uno de nosotros. Muy bien, entonces, vamos a ver qué tenemos aquí. Entonces, fíjese, si Jesús de Nazaret vivía, no había resurrección. Y si José Luis vivía, no había transformación. Él nos dijo que quitáramos a Jesús de Nazaret, ¿sí o no? ¿Para qué? Para tener el beneficio de la resurrección. Pues ahora tenemos que quitar a José Luis para tener el beneficio de la transformación. ¿Será capricho nuestro? Es que si no, no hereda, bendecido. Si no, no camina, si no, no sigue. Si usted tiene que ir de gloria en gloria, y eso es lo que viene. Entonces, segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Verso 17 al 18. Por eso aquí ya no ve usted que celebremos cumpleaños, nada. Si aquí ya no estamos, me refiero, no estoy hablando de nosotros, cumpleaños de nosotros, sino del velo, porque diciembre o que junio, no, nosotros ya salimos de eso. Nosotros dejamos todo eso. Nosotros vivimos la vida del Espíritu. Entonces, fíjese, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versos 17 y 18. Dice, porque el Señor, ¿es qué? Porque el Señor es... Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Muy bien. ¿Quién es el Espíritu del Señor? El Dios vivo. Verso 18. Por tanto. Ese por tanto quiere decir, para los que ya tienen al Espíritu como el único Señor. ¿Sí? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu
del Señor. Fíjese, bendecido, mire el misterio. ¿Por qué nosotros ponemos la imagen de papi? Porque nosotros tenemos que ir a la imagen de él. Y él es el que va a decir todo lo que estamos aquí diciendo. Por eso es que nosotros hablamos esto, pero cuando él viene, él inmediatamente usted entiende que él lo dijo. Todo lo dijo. Pero el espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y el carnal ¿a cómo? A lo carnal. Nosotros inmediatamente que vemos los temas, nosotros estamos acomodando, juzgando. Esto ya pasó. Lo dijo papi, pero pasó. ¿Verdad? Dejando ya los rudimentos. Sí, esto es rudimento. Pero aquí está la vida, aquí está. Eso es lo que nosotros hacemos ahora. Muy bien, entonces la imagen. Sigamos leyendo ahí en el 4 y verso 1. Por lo cual, fíjese, por lo cual teniendo nosotros, diga nosotros, este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Tenemos un ministerio, ¿sí? Y imagínese usted un ministerio y cuando mira como 15 personas, 20 personas, 30 personas, ¿es para desmayar o no? Pero ahí ¿qué dice? Sí es para desmayar, pero ¿qué dice ahí? No desmayamos. Y aquí dice todos, entra mucho dinero. Pues no entra dinero, hay que invertir dinero. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo vamos a desmayar nosotros si nos está hablando el Dios vivo y nos está dando la herencia? Por primera vez nos vemos como hijos, independientemente de lo que la carne sea o haga, nada, aquí no importa eso. Nosotros ahora nos vemos hijos, ahora tenemos identidad, ahora no está en blanco y negro, ahora usted conoce quién es. ¿Cómo vamos a desmayar nosotros? Tenemos un ministerio y lo vamos a terminar hasta que papi diga. Por eso nosotros no desmayamos. Fíjese una cosa, qué interesante. Después de Jesús de Nazaret, ¿apareció José Luis o primero apareció alguien más? No, apareció alguien más. Primero apareció Pablo. No era Dios, pero apareció. No era Dios entendiendo como Dios, como Jesucristo. Pues ahora tampoco se necesita otro Jesucristo, pero se necesita otro Pablo. Entonces si nos pregunta, ¿y ustedes entonces qué son? Pues Pablos. Pero del Espíritu ahora, pues alguien que tiene un ministerio. ¿Cuál es? ¿Qué gran cosa es eso? Que ya Jesucristo ya no va a venir. Eran dos manifestaciones, tres, perdón. Jesús de Nazaret, el resucitado, y José Luis de Jesús, y ya no hay más, ya no se necesita otro. Si viene otro, perdió el tiempo. Pero alguien tiene que tener ese ministerio, porque ¿quién? Muy bien. Solo hay ministerio si hay algo que explicar, si hay algo que enseñar. Entonces dígame usted, el que se quede en su casa, ¿qué tiene que enseñar? ¿A quién le va a enseñar? ¿Qué le va a enseñar? Le va a enseñar la gracia. Y nosotros ya no estamos en la gracia, nosotros estamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Señor. Está aquí conmigo, bendecido, que mire, la gloria en la que nosotros estamos no es en poco. Entonces, por eso es que no desmayamos, no desmayamos. No importa si hay que pagar, si no hay que pagar, si hay que trabajar para pagar, no desmayamos. Aquí estamos, con 1, con 2, con 10, con 100, con 1000, con 10,000, no desmayamos. Sigamos leyendo el 4:2, por favor. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino
por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Sigamos leyendo, verso 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Sigamos leyendo. En los cuales el Dios de este siglo, diga el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Entonces, ¿quién es de este siglo? Solo hay dos siglos, el siglo pasado y el siglo venidero. ¿Usted dónde está? Entonces, el que estuvo antes, ¿en dónde estaba? En el siglo pasado, el Dios de este siglo. O sea, desde Moisés hasta José Luis, ese mismo Dios cegó a todos. ¿Quién tiene cegados a los que no creen en esta gloria? José Luis. Él es el que los tiene cegados. ¿Por qué? Porque él dijo claro que ya había terminado. Y no quieren hacer caso. O no quieren creer, o no pueden creer. Ahí sí que, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pero el Dios de este siglo es el siglo de carne. Y el siglo de carne terminó cuando parte la carne de José Luis de Jesús y dan paso a la vida del Espíritu, el siglo venidero. Entonces, ahí estamos, ¿verdad? Entonces, fíjese, yo había puesto una notita, el mismo que te quita el velo es el mismo que te ciega. Jesús de Nazaret le quitó el velo de Moisés. José Luis de Jesús quitó el velo de Jesús de Nazaret. Y el Dios vivo te quita el velo, José Luis de Jesús. Para estar en el Dios vivo. ¿Qué pasa si te quedas en el velo? No puedes resplandecer. No puede resplandecer en ti la gloria del Evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios. Entonces, si la transformación era el cuerpo transformado y en la gracia había una doctrina para la carne, imagínense que si aquí no va a haber doctrina para el espíritu, tiene que haber. Entonces, esto es lo que viene ahorita, una doctrina para el cuerpo transformado. Entonces, primera carta a los Corintios, y con esa vamos a terminar, en el capítulo 15, primera carta a los Corintios en el capítulo 15, verso 44 y 50. Entonces, fíjese, se siembra cuerpo animal, ¿sí? Diga la carne. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. No dice espíritu, sino dice cuerpo espiritual. O sea, un cuerpo que se mueve a través de un espíritu, de una doctrina, perdón. Porque el espíritu es lo mismo que doctrina, pero la doctrina que le enseña es la que resucita. Entonces se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. ¿Qué fue lo que sembró José Luis de Jesús? La carne. Él sembró la carne, la sembró y ¿qué cosechó? Un cuerpo espiritual, pero es un cuerpo. Aquí conmigo, eso es bien importante. Es el mismo cuerpo, pero transformado. Al cuerpo que se le quita la carne. Y al quitarle la carne, y hay una doctrina para el espíritu, ¿qué va a hacer esa doctrina para el espíritu con su cuerpo físico? ¿Qué va a hacer? Lo que no pudo hacer la gracia. Porque, fíjese, la gracia, ¿acaso que pudo cambiarle? ¿Cuánto cambió usted con la gracia? Yo diría que hasta se puso peor.
Sí, no, es que no es chiste, sino que, mire, dice que la carne combate contra el espíritu y el espíritu contra la carne. O sea, entre más espíritu le ponía, ¿qué había más? Por eso fue el desorden que se vivió en la amada. ¿Por qué? Porque le estaban dando espíritu, pero lo que se manifestaba, ¿qué era? La carne. La carne era lo que se manifestaba. Ahora, ¿qué es lo que se va a manifestar? Si usted está recibiendo espíritu y ya no tiene carne, solo un cuerpo. Entonces, su cuerpo va a responder ¿a qué? Entonces, fíjese, como referencia, Romanos 8:1. 8:1 dice, ninguna condenación hay para los que viven en Cristo Jesús. Los que no andan, diga andan, caminan. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no hay condenación para quienes, para los que andan como nosotros. Los que andamos en la vida del Espíritu. ¿Cómo andan los demás? Bueno, si no tienen este entendimiento, no pueden andar en la vida del Espíritu, andan en la carne. Y entonces la gracia que oyen, ¿qué les va a sacar? La carne. ¿Qué le sacaba a usted? ¿O lo compuso? Porque si lo compuso, le decimos a papi, ¿qué pasó? Nos mentiste. Él dijo que la carne, ¿para cuánto aprovecha? ¿Sirve para algo? No. Entonces, ¿qué era lo que había que hacer? Quitarla. Ese fue el sacrificio. Esa fue la circuncisión no hecha a mano, donde Dios se entrega a quitarse su carne. ¿Se recuerda cuando Él dijo? Cuando me quiten la carne, entonces van a ver el poder. Pues yo lo estoy viendo hoy. El poder de Él es lo que ha hecho en mi vida. Me quitó la carne, me transformó. Fui transformado. Entonces, ¿y por qué todavía sigo haciendo alguna cosita? No, lo que pasa es que para eso necesita la doctrina. Si no tiene doctrina, entonces ¿cómo va a ver la transformación o cómo va a salir el ser espiritual que usted es? Porque lo que fue transformado, volvemos, repetimos, fue su cuerpo espiritual, porque su espíritu no puede ser transformado. Su espíritu es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, preparado desde la eternidad para la gloria que Dios tiene para usted. Eso no puede ser transformado. Eso no hubo nunca. Cuando dice contaminación de carne y de espíritu, se está refiriendo que hoy esté oyendo la doctrina que ya no es para hoy, para el espíritu. Entonces eso se convierte en ¿qué? En carne. Muy bien, vamos a terminar con el 50 entonces. El 50 dice, por esto digo, la conclusión, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. El que está en carne todavía no son cuentos. No me puede decir a mí que está en el reino de Dios. Puede parecer que esté, porque a veces relacionan el reino de Dios con dinero, o con bulto, con gente. No. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción. ¿Cuál es la corrupción? Su cuerpo. ¿Qué le daba corrupción a su cuerpo? La carne. Y ahora le quitan la carne, entonces, ¿usted tiene incorrupción? Usted es incorruptible. Por eso ahora, ¿qué va a pasar? Tenemos 2 añitos de estar oyendo. Esto es solo la transición del paso de la circuncisión no hecha a mano a este tiempo. ¿Qué va a pasar en un par de años?
donde nosotros ya estemos viendo la gloria preciosa que papi tiene en nuestra vida. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando su cuerpo va a reflejar una gloria espectacular? Porque usted ha sido transformado aquí y en su cuerpo físico. Y sabe una cosa, sus vestiduras, las vestiduras que Dios le va a poner, esas no son parte de la herencia. ¿Por qué? Porque usted las tuvo antes. Dice que seremos revestidos. ¿Por qué? Porque ya las tuvo. Nos desnudó Adán, pero nos revistió José Luis. O sea que esas vestiduras son suyas. Eso no es herencia. La herencia es esto. Los otros quieren las vestiduras. Y si no tienen esto, ¿cómo van a tener las vestiduras? Está aquí bendecido. Eso no es la herencia. Las vestiduras siempre han sido las mismas. Dice las mismas que tuvo Adán. Son las suyas. Lo único que eso lo va a desarrollar usted porque son suyas. Entonces usted va a decirle ahora, papá, yo ya estoy transformado. Tú me quitaste la carne. Por lo tanto yo reclamo el vestido que tú me pusiste antes de que Adán me contaminara. ¿Qué? Si no le gusta. Ay, Padre, al Rey de Reyes, al Señor, al Dios, al Todopoderoso. Un saludo para la amada iglesia que por todas partes del mundo se congrega para escuchar el alimento del Espíritu, el alimento semanal. En esta ocasión, el tema que tenemos para compartir es los misterios de Dios. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el verso 1 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Él dice téngannos, es como cuando yo digo nuestro ministerio se compone, pero en sí lo que Pablo quiso decir ahí, me deben tener los hombres como un administrador de misterio. Yo no soy cualquier predicador, yo no soy cualquier Pedro, ni cualquier Juan, ni cualquier Santiago. Yo soy un administrador de misterios. Y misterio es una cosa que no se conoce. Para tú conocer un misterio te tiene que ser revelado. Entonces el apóstol Pablo dice que su ministerio era administrar misterios. Y es de notar, yo estuve mirando que en todos los libros de la Biblia, aparte de Daniel, que dice que se le da a interpretar sueños, pero esos eran sueños. Los misterios, él dice, no, estos sellos serán explicados al final, cuando aumente la ciencia. Entonces serán explicados las otras revelaciones que él habló, o los otros misterios, perdón, que él habló. Ahora, el apóstol Pablo dice que él administraba misterios, pero para tú administrar los misterios te tiene que ser revelado primero a ti. Por eso es que él en Gálatas, capítulo 1, en el verso 11, mira cómo dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Aquí está la clave, por revelación de Jesucristo. Quiere decir que Jesucristo resucitó y se le apareció a Pablo y le comunicaba estos misterios. Esto estuvo oculto, los misterios ocultos. Eso no lo conocía nadie, ni Moisés, ni los 11 apóstoles,
ni David, nadie. Eso estuvo oculto hasta que Jesucristo se lo reveló al apóstol Pablo. Y como ya hemos hablado antes, una vez es revelado, deja de ser misterio. Ya no es un misterio para ti, sino es una revelación. Por ejemplo, ¿cómo yo pude desarrollar este ministerio? Bueno, yo pude desarrollar este ministerio porque en el 73, la misma función que hizo con Pablo, en esta ocasión diferente, porque Pablo nunca fue un velo de Dios, sino que se les reveló a Pablo. En esta ocasión a mí en el 73 me fue revelado. Vinieron los ángeles, despertaron en mí, activaron en mí un don y entró la revelación. Entonces ahora por revelación, esa revelación vino a mí y ahí comenzó a desarrollarse la administración de misterios. Y entonces, ¿cómo me deben tener a mí todos los hombres del mundo? ¿Cómo me debe tener a mí la iglesia? ¿Cómo me deben tener a mí los medios de noticias? Un administrador de misterios. Ahora tú, como iglesia, tú me tienes como administrador de misterios porque a ti te han sido revelados. Para ti ya no es un misterio, para ti es una revelación. Tú has sido llevado a una exposición de revelaciones que se te han aclarado y por eso estás alumbrado. Ahora, cuando tú has visto, bueno, la circuncisión nunca explicó una revelación. Los 8 libros de la circuncisión en el Nuevo Testamento no hablan de ninguna revelación. Los únicos libros en la Biblia que usted ve la palabra en misterio es en las 14 epístolas de Pablo. En la circuncisión no dice ni una vez la palabra misterio. Solo Pablo habla de los misterios. Os digo un misterio, mas os hago saber este misterio. Eso solo sale de la boca del apóstol Pablo. Mira cómo dice en Efesios capítulo 3, verso 3. Dice, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Que por revelación me fue declarado el misterio. Entonces, nuestro ministerio es un ministerio que administra cosas que al hombre no le es dado a entender. Por eso somos malos entendidos en todas partes. Y por más que tratemos de explicarle, si no le es dado para la persona, por más que tú le expliques, él no va a poder entender. Él tiene que recibir revelación. Él tiene que ser alumbrado para ver el misterio del Evangelio. En esta semana me escribía un joven diciéndome que él trató y buscó y quiso profundizar, pero ¿dónde iba a profundizar? Si en la Biblia tú no puedes profundizar a menos que te metan a ti en lo profundo. Esto no es cuestión de tú y yo, es haciendo Él en nosotros. Entonces, podemos nosotros concluir que el ministerio Creciendo en Gracia mundialmente lo que está es administrando misterios que nunca al hombre le han sido aclarados. Mira cómo dice allá en Romanos, bueno, antes de entrar en Romanos, es como al que le preguntaron de dónde sale la gallina, y entonces dijo, bueno, sale de un huevo. ¿Y de dónde sale un huevo? Bueno, sale de la gallina. Y esa gallina, pues salió de un huevo. ¿Y quién puso la primera gallina? Entonces, cuando nosotros hablamos de revelación, ¿de dónde salió la revelación? ¿De dónde salió este ministerio?
Pues este ministerio salió de una revelación. ¿Pero una revelación de qué? Una revelación de Jesucristo. Es la única forma que podemos explicar esto. Vamos a ver este otro misterio que usted jamás ha oído a nadie hablar de esto. En Romanos capítulo 1, verso 5 dice, por quien recibimos, en sí, como debe decir, es por quien recibí. Hay una versión bien antigua que dice por quien recibí. Lo único que los que manejan la interpretación de los originales no pueden entender eso. Y bueno, quizá lo que él dice es por quien recibimos, porque ¿quién es Pablo para decir por quien recibí? Si habían más apóstoles. Pero en sí, Pablo fue el que recibió. No fueron muchos. Fue Pablo. Dice, por quien recibí la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Por qué Pablo le escribe no solo a una iglesia, a todas las naciones? ¿Por qué nosotros estamos no solo en Miami, en Houston, en Colombia, estamos donde? En todas las naciones, porque el evangelio es para la obediencia a la fe en todas las naciones. Y eso es un misterio. Dice gracia y apostolado. No son dos apostolados, es un apostolado. El apostolado de la gracia, que es el misterio que ha sido revelado. Para haber apostolado, para haber un solo apostolado y para haber gracia, tiene que haber sido por revelación de misterio. Por eso es que por 2000 años lo que hubo fue obscuridad. Por eso es que hay tantas religiones, porque no había el apostolado. El apostolado estuvo con Pablo y él mismo dijo, después de mi partida se acaba el apostolado. Después de mi partida más nadie va a predicar esto. El único que puede recibir lo que yo enseño es Jesucristo. Por eso es que sabemos que este servidor es Jesucristo, hombre. La segunda venida de Jesucristo. Porque ¿en qué forma podía yo revelar y formar este gran ministerio mundial si no fuera por revelación o porque es Jesucristo mismo? No se puede que hablemos todos una misma cosa y que estemos sometidos todos a una sola voz, a una trompeta, a un mensaje, por misterio. Es la única forma de explicarlo. En Romanos, terminando el libro de los Romanos, se repite la aplicación del capítulo 1. Mira cómo dice el apóstol Pablo. Dice el capítulo 16, verso 25. Dice, y al que puede, no al que quiere, ni al que trata. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Ahí Pablo nos está diciendo, mira, el que puede confirmar mi evangelio es la predicación del mismo Jesucristo. Si no, no hay quien confirme esto. Porque mejor predicador que Pablo no lo había en aquellos tiempos y no pudo confirmar ni a uno. Todos le abandonaron, él confesó. Quiere decir que el que podía confirmar a una persona en este evangelio es la predicación de Jesucristo. Diga conmigo, la predicación de Jesucristo. ¿Y usted cree que Jesucristo es un buen predicador? Claro, mira cómo te ha predicado por 25 años la misma revelación sin cambiar, porque esto no cambia. Esto es un mismo sentir, una misma mente, un mismo parecer. Esa es la iglesia de Creciendo en Gracia, la iglesia de Jesucristo, la que ha sido edificada por la predicación de Jesucristo. No de ningún hombre, de ningún pastor evangélico. ¿Cuándo usted ha oído un pastor evangélico predicar lo que yo predico? ¿Cuándo usted ha oído al Papa mencionar la gracia y el apostolado para obediencia a la fe? Aquí, esta es la verdadera confirmación. Yo me acuerdo cuando pequeño preguntaban, el niño fue confirmado. ¿Confirmado qué? Confirmado en la verdadera confirmación. Y tú estás confirmado en el verdadero evangelio. Yo te he confirmado en el evangelio.
Dice, y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ahora ha sido manifestado, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe, para que obedezcan a la verdadera fe, aquella fe que venía. En eso es que tú estás confirmado. Ese es el evangelio que tú has creído y te mantienes firme, dando una confesión clara de lo que tú has creído. A ti nadie te tiene que avergonzar por lo que tú has creído. Lo que tú has creído está estampado en las 14 epístolas del verdadero evangelio de nuestro Señor. Así que esa es la verdadera confirmación. La iglesia ha quedado confirmada, lista para la transformación que viene pronto, preparada, ordenada, equipada, con sus pensamientos ordenados, listos para recibir la transformación. Amada iglesia, será hasta una próxima ocasión donde seguiremos repitiendo las mismas cosas, y de eso puedes estar seguro. Hasta luego, los amo mucho, un beso y un saludo.